A esta hora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en la Casa Blanca. La reunión se da tras un año de varios desencuentros entre ambos mandatarios. En las horas previas al encuentro, Trump advirtió que la actitud hostil de Petro hacia Estados Unidos ha cambiado desde hace un mes, justo después de la captura de Nicolás Maduro. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Vamos de inmediato y en directo a Washington, D.C. con Carolina Valladares. Carolina, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace ya 1 hora y 4 minutos que dura esta reunión en el despacho Oval y Petro llegó aquí, de hecho, con antelación, llegó a 10 minutos para las 11 de la mañana y lo hizo entrando no por el tradicional camino que lleva al despacho Oval, justo detrás de mí, me aparto para que lo vean. Es aquí donde normalmente Trump sale para recibir a sus invitados, sino que lo que hizo Petro en este caso entró a mi izquierda por un camino que da acceso a la Casa Blanca, el despacho Oval, pero más al oeste del pórtico principal. Comentarles que han salido fotos ya de este encuentro, las ven ustedes en pantalla y les voy a comentar quiénes están en el despacho Oval, porque por parte de la administración Trump está ahí el secretario de Estado, Marco Rubio. También podemos ver al vicepresidente J.D. Vance y atención, porque la persona que está más cerca del plano de la pantalla se trata del senador por Ohio, Bernie Moreno, quien es también nacional colombiano, ahora estadounidense. Estaban en la reunión un senador que ha sido muy crítico con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y la cita tiene lugar después de 1 año de desencuentros entre ambos mandatarios. Hay que recordar que Trump y Petro tuvieron desencuentros a raíz de, primero a principios del pasado año, cuando Trump quiso enviar 2 aviones con migrantes irregulares a Colombia. Petro lo rechazó y desde entonces le siguieron meses y meses de desencuentros, incluido ahora Petro en la lista de sancionados de la OFAC, la lista Clinton. También Estados Unidos no certificó a Colombia en su lucha contra las drogas y finalmente fue a principios de este año cuando, tras la captura de Nicolás Maduro, finalmente dijo ayer el presidente Donald Trump que hubo un acercamiento entre ambos mandatarios. Así es, Carolina, gracias por toda esta información que tenemos ya desde Washington. Estamos atentos a la salida, a la posible salida del presidente Petro y así como la declaración que pueden dar los 2 presidentes. Ahí está, en este momento, las primeras imágenes en NTN 24 de la llegada del presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca. Hemos tenido también otra información que tiene que ver con la entrada del presidente Petro, quien habría ingresado por el West Executive Drive, el contiguo al edificio de oficinas ejecutivas Eisenhower, en lugar del tradicional pórtico norte, donde entran los mandatarios. Son las imágenes a esta hora, Jenny, que compartimos a través de las pantallas de NTN 24 sobre este encuentro que ha llamado la atención de toda la región. Así es, Hugo, bien lo decías, entró por la entrada sur recorriendo el pasillo, la columnata del ala oeste, donde se exhibe el famoso Presidential Walk of Fame, el paseo de la fama presidencial instalado por Trump. Es un corredor con columnas que conecta hacia el despacho Oval, lleno de retratos enmarcados en dorado de expresidentes de Estados Unidos, desde Washington hasta pues los más recientes. Claramente en este pasillo todos los marcos son dorados y lo más llamativo es que en el lugar donde debería estar el retrato oficial de Joe Biden no aparece su foto, sino una imagen de una máquina de firma automática reproduciendo su firma, como no sabemos si una burla pues directa de Trump a la supuesta incapacidad de Biden para firmar personalmente documentos. Estas son las fotos que hace minutos se conoció de esta llegada del presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca. Importante también recordar, Hugo, lo importante de esta reunión. Claramente se da en un momento tenso de los 2 mandatarios, pero recordar las declaraciones del presidente Trump, que ha dicho que justamente después de la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, Gustavo Petro ha cambiado su postura y su discurso también hacia Estados Unidos. Y algo muy importante, un dato que llama la atención, 10 minutos antes llegó, ¿no? Nos lo decía Carolina Valladares, algo que llama la atención porque Gustavo Petro no suele ser tan puntual para sus citas
así sea de paso sus citas presidenciales. Una cita a la que llegó muy puntual el presidente Petro, que como usted lo decía, Jenny, siempre se ha caracterizado por llegar tarde a este tipo de reuniones, de encuentros. Vemos ahí, Hugo, importante señalar, está el secretario de Estado, Sí. Marco Rubio, está también el vicepresidente Vance, y por el lado de Colombia está claramente el ministro de Defensa, quien ha estado Pedro Sánchez, que han estado también haciendo un lobby, digámoslo de alguna manera, un lobby antes, unas reuniones importantes han sostenido, ruedas de prensa, como ambientando un poco lo que iba a ser esta reunión y los temas a tratar. La canciller Villavicencio también está dentro de ese grupo, el ministro de Defensa, como lo señalabas, y también Daniel García Peña, quien es el embajador de Colombia en Estados Unidos. Estas primeras imágenes nos dan una primera impresión de jovialidad, de cordialidad, de un buen encuentro entre los dos mandatarios, pero será en unos pocos minutos donde conozcamos algunas declaraciones, posiblemente, de lo que habría sido este encuentro. Y si no, más tarde, lo ha dicho el equipo de prensa de Colombia, podría ser hacia las 4 de la tarde cuando se reúna el presidente con los medios de comunicación para entregar una declaración. Y en el informativo de NTN 24 nos saludamos hasta ahora a José Jaime Uzcategui, representante a la Cámara por Bogotá por el Partido Centro Democrático. Bienvenido, señor Uzcategui, al informativo. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes y un saludo especial a toda la audiencia. Gracias, señor Uzcategui. Preguntarle su primera impresión, eso que usted analiza en este momento de esta reunión entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump, ¿cómo la ve usted? Pues Gustavo Petro tiene que arrodillarse, reconocer sus faltas en el gobierno de Colombia, su ausencia de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo y comprometerse con el mundo libre en cabeza de Donald Trump, de reactivar la lucha contra el narcotráfico, de no seguir actuando como cómplice de la dictadura venezolana, de extraditar a los narcos que ha protegido en Colombia como gestores de paz. Y vamos a ver qué más le pide la Casa Blanca, porque seguramente hay otros temas que discutir, como la compra de los aviones de combate o el mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17, entre otros temas que seguramente harán parte de la conversación. Sí, representante Uzcategui, ¿le tocó cambiar el discurso a Petro, pues a pesar de los desencuentros que mantiene con el presidente Trump desde hace un año, de ser un presidente sin visa, un presidente desertificado, con muchos problemas con su ex esposa y su hijo, con funcionarios que tampoco tienen visa? ¿Le tocó hacer un cambio radical al presidente Petro? Es así como usted lo ve, ¿verdad? Claro, lo teníamos con un megáfono haciéndole un llamado a las fuerzas militares de Estados Unidos de desobedecer a su comandante en jefe, Donald Trump, y ahora sí le toca agachar la cabeza y ajustarse a las normas de la diplomacia y sobre todo de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, porque aquí ya estamos nadando en cocaína, en masacres, en violencia en Colombia, producto de las acciones y las omisiones de Petro en el gobierno. Así que lo pasaron al banquillo, lo pasaron al tablero y vamos a ver cómo logra explicar que Colombia esté exportando más de 1.800 toneladas de cocaína y que tengamos más de 27.000 hombres alzados en armas y estructuras criminales completamente empoderadas que asesinaron un candidato presidencial de la oposición en Colombia como Miguel Uribe, y ese delito no se puede quedar en la impunidad. Y ojalá la fiscal general Luisa Adriana Camargo también pasara por Washington a explicar por qué no ha hecho nada para esclarecer quiénes son los autores intelectuales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Importante ese punto, señor Uzcategui. Usted dice algo también esencial, lo pasaron al banquillo, pero él llega a ese banquillo haciendo una orden 2 horas antes de la visita y es extraditando a alias Pipe Tuluá. ¿Usted cree que esto fue estratégico? ¿Podía haberlo hecho antes, pero prefirió este momento para hacerlo, para tener algo que mostrar, algún resultado que mostrarle a Donald Trump? Yo siento que fue incluso una exigencia, porque es que hay varios narcos de primer nivel que no han sido extraditados. ¿Por qué no hace lo mismo con alias Araña, que es uno de esos gestores de paz muy cuestionados? Entonces, claro, lo está haciendo como un primer gesto, creo yo, pero por supuesto la Casa Blanca tiene que ser mucho más exigente, porque a Petro le interesa que lo retiren de la lista OFAC, pero tiene que explicar es por qué ha dejado al pueblo colombiano a merced del narcoterrorismo y por qué Colombia se convierte en potencia de la cocaína cuando ese era un rótulo que ya en el pasado
nos estábamos despojando de él y lo estábamos superando, y eso cobra de millones de víctimas en Colombia, y tan solo en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, hay una crisis humanitaria que ojalá la Casa Blanca y todos los organismos humanitarios le presten atención, porque ese es el gran legado de Petro: cocaína y sangre de personas inocentes. Representante Uzcategui, estamos a pocos meses de las elecciones presidenciales en Colombia. Esta visita y lo que está pasando en las últimas horas, ¿en qué cambia? ¿En qué se modifica? ¿Qué podría pasar en esa recta final a las presidenciales en el país? Debe haber un compromiso por parte de Petro de entregar el poder el 7 de agosto del 2026, de garantizar unas elecciones libres en las que se protejan a los candidatos de oposición. No lo hicieron con Miguel Uribe, lo dejaron asesinar. Ahora tienen que garantizar la seguridad de todos los candidatos de oposición a la presidencia y al Congreso. Tiene que haber transparencia absoluta en el proceso electoral. Tienen que venir misiones de observación de todos los continentes a resguardar el proceso electoral colombiano, y que no insista en un proceso constituyente que a lo Chávez quiere cambiar las reglas de juego en medio de un proceso electoral. Eso es inaceptable, y lo que estamos pidiendo desde la oposición es garantías y seguridad.